Está con nosotras la congresista Indira Wilca. Bienvenida, Indira. Disculpa por haberte robado estos minutos. Creo que es importante que la ciudadanía conozca. Yo además fui testigo de... Tú estuviste ahí por otro tema, ¿no? Por otro tema, pero compartimos la indignación de lo que se vio y creo que la actitud de quienes son autoridades de la ciudad debería ser justamente deslindar con cualquier tipo de acto de corrupción. Entonces no puede ser que más bien haya una actitud de apañamiento o de complicidad. O sea, si no hay nada realmente que los involucre a quienes son altas autoridades, al alcalde, a la señora tienda alcaldesa, lo que deberían haber es justamente hacer un acto de deslinde con ese tipo de funcionarios. Pero lo que estamos ir esperando... hasta el final de lo que está pasando, porque hace rato que se habla... Es como en los casos de la corrupción en la obra pública. Todo el mundo sabía que había corrupción en la obra pública. Hasta que no ha venido la evidencia de Odebrecht, no nos hemos tomado en serio. Y hemos decidido agarrar el toro por las astas. Es un acto de demasiada pasividad. Ya ni siquiera para comentar cuál fue la actitud del alcalde los primeros días de la tragedia, o sea, aparecerse un día después, intentar nuevamente culpar a la gestión anterior. Menos mal que existía esta aplicación de Google Maps que demostraba que efectivamente estos containers han sido puestos durante su gestión. O sea, claro, todo el tiempo la actitud es de lavarse las manos, y lo que creo que estamos esperando los peruanos en general, pero los limeños en particular, es que las autoridades sean responsables de sus acciones en el marco del cumplimiento de la ley. Es lo único. Indira, comencemos. Hay un montón de temas para hablar. Primero, el tema del Contralor. Yo tuve acceso muy temprano hoy día en la mañana a lo que es el documento que supuestamente está poniéndose a votación en el grupo de trabajo. Llamé al Contralor, porque es lo que normalmente hacemos, y le dije, este documento es el que está en discusión, ¿qué tiene usted que decir? Y me dijo, no, es un borrador, porque me siguen pidiendo información. Eso todavía no algo así como que todavía no ha terminado la discusión en el grupo de trabajo. Pero ¿en qué punto está el Mira, tema? Yo entiendo que hoy se va a presentar este borrador, se le ha pedido más información al Contralor, y el día de mañana tendría que ya culminar el trabajo de esta comisión. Entonces, lo que hay son suficientes indicios. Tú has dicho muy bien, hay un borrador que ya lo tienen en su poder congresistas que son parte de este grupo, y que lo que demuestra es que hay un conjunto de indicios sobre los cuales se puede tomar una decisión. Evidentemente, lo que todos queremos en el Congreso es que este proceso de indagación culmine de la manera adecuada para que no haya ningún tipo de cuestionamiento sobre el procedimiento que se ha tomado para llevar a la decisión de remover a este señor. Pero sí creo que hay una voluntad mayoritaria de las bancadas en el Congreso por dar por culminada su tarea al frente de la Contraloría. No puede seguir desprestigiándose la Contraloría por los hechos que este señor ha cometido, y sobre todo por la forma en la que está encarando el proceso de investigación que le sigue. O sea, lo que ha hecho el fin de semana es, por ejemplo, lanzar una amenaza soterrada sobre una ministra, ¿no es cierto?, diciendo que tiene un informe que señala responsabilidades penales, ¿no?, cuando esta ministra todavía parece que no ha terminado de hacer su descargo. Entonces parece que está jugando a hacer medición de fuerzas para intentar mantenerse en el cargo, para presionar a quienes están tomando la decisión de su continuidad. Ahora, lo que dice este documento es que son las conclusiones, ¿no?, que el señor Contralor ha cometido falta grave al realizar actividades lucrativas con la compra de automóviles mientras ejercía una función de vicecontralor. En segundo lugar, que él tiene responsabilidad porque se habrían realizado pagos que no se arreglan a ley para una persona vinculada a él. En tercer lugar, que ha cometido falta grave en la coacción que él habría cometido contra Walter Grados Aliaga, que es su subordinado, que es el que lo denuncia, ¿no es cierto?, cuando lo cita él a su despacho para pedirle que retire la denuncia y que primero converse con él. Y finalmente encuentra una falta grave también en relación a operaciones comerciales realizadas con un proveedor de la Contraloría. En todos los casos lo encuentra responsable, o sea, encuentra 4 razones, bastaría una para removerlo, pero encuentra 4. Bastaría una de esas, y creo que lo ideal hubiera sido que el propio Contralor dé un paso al costado. Sin embargo, va a tener que ser el Congreso el que tome esa decisión, y a mí me parece que es una decisión que la gente está esperando hace mucho tiempo. Los indicios de irregularidad se han descubierto ya, y creo que debería ser algo que se zanje pronto. Sí, sin embargo, es innegable de que yo a veces me siento que esto es como una película de Tarantino, esas donde tú no sabes quién es el bueno. No hay buenos en esta película. Es decir, el gobierno se le lanza a la yugular, y el grupo del comercio, porque hay que decirlo, o sea, lo han estado expurgando pero de una manera increíble, a ver qué le encontraban, ¿no? Estaban desesperados porque salga el Contralor. Y la sensación que te daba mirado desde afuera es que estaban preocupados por el contrato Kunturhuasi, donde, dicho sea de paso, el señor Graña era supervisor, o sea que la anulación de la concesión a Kunturhuasi es un perjuicio para el grupo Graña, que es accionista del grupo del comercio, ¿no es cierto? Está afectando los intereses de este grupo.
Y aparentemente el Contralor tenía la voluntad de presentar una serie de denuncias, observaciones contra una serie de obras, sobre todo en los megaproyectos, y que la gente del gobierno no quería que esto ocurra. Es decir, que había una intencionalidad política de parte de la gente del gobierno, del Grupo del Comercio, para sacar al Contralor. Mira, por eso en este tipo de situaciones acá no se puede evaluar esto de acuerdo a un cálculo político. O sea, hubo quienes, por ejemplo, en su momento también se opusieron a la salida del ministro Torne, aunque supimos de su participación en este audio vergonzoso en el que se intentaba, yo no sé si en todo caso concretar algún tipo de decisión, ¿no?, sobre la Contraloría, pero por lo menos ya el hecho de que esta conversación se sostuviera en los términos en los que se hizo, ya tenía una responsabilidad política el ministro, y más hablando a nombre del presidente de la República. Entonces dijimos que su salida se ameritaba por esa razón. Y lo mismo en el caso del Contralor. O sea, no se trata acá de apañar a uno para golpear al otro. Claro. Es el juego al que se están aproximando seguramente algunos grupos en el Congreso, algunas bancadas, ¿no? Lo que se trata es justamente evaluar la responsabilidad política y mirar qué hay detrás de eso. En el caso de del Ministerio de Economía y Finanzas, es claro que no se puede seguir intentando promover algunos proyectos de inversión privada grandes a cualquier costo. O sea, saltándose incluso especificaciones técnicas. Ahora hemos estado discutiendo sobre además cuáles son las prioridades que debería tener el país y el gobierno. Es decir, estás desesperado por ver de dónde sacas la plata, por terminar un proyecto, ¿no?, que como han dicho especialistas como el señor Lagos, te va a costar 7.000 millones de dólares, y si lo pones a la venta, si lo vendes a 1.500, va a ser un gran negocio. Es decir, que vas a perder por lo menos 5.000 millones de dólares en el camino. O sea, ¿qué sentido tiene que eso sea una prioridad? Ya, es que ya empezamos la obra, hay que terminarla. Por supuesto. O sea, cuando no tienes plata para los médicos, no tienes plata para ¿no es cierto?, para resolver la crisis de inseguridad, no tiene, o sea, las prioridades tienen que ser otras. Y lo mismo en el caso de la Contraloría. Hay un problema, además de fondo, que no va a acabar con la salida del señor Alarcón, que es que la Contraloría se ha vuelto una institución que no es confiable. O sea, desde la gestión del señor Curi, esta institución está absolutamente cuestionada, no ha cumplido su tarea, que es la de efectivamente fiscalizar a los gobiernos. Claro, entonces, la pregunta que mucha gente se hace es cómo hemos llegado al punto que hemos llegado de crisis, digamos, en relación al tema de la corrupción. Pero no es un tema... Y la Contraloría no haya anotado todo lo que iba ocurriendo, ¿no es cierto? Claro, no es un tema sorpresivo, porque se ha alertado hace muchos años que la Contraloría tiene que ser fortalecida para garantizar una mayor autonomía. No puede ser que los organismos de control interno, por ejemplo, de cada municipalidad o de cada gobierno regional, sean los que dependan, claro, absolutamente de cada autoridad. Entonces, tú estás alimentando justamente esta dinámica de dependencia con posibles actos de corrupción. Si hiciéramos realmente una reforma para la Contraloría y garantizando que sea absolutamente autónoma, tendríamos, yo creo, que en un mediano plazo una institución que realmente se recupere y que esté al servicio de los ciudadanos. Entonces, sí hay trabajo por hacer, como digo, no se acaba con la salida de este señor Alarcón, que no, además sale Alarcón, el gobierno tiene que hacer una propuesta de una terna, y el Congreso tendrá y el Congreso es el que tiene que resolver entre los propuestos por el gobierno. Sobre entonces, esa elección, lo que tiene que garantizarse es que haya mecanismos que le permitan a quien esté ocupando el rol de dirección de la Contraloría una mayor autonomía. Ahora, tenemos un problema o dos en este momento. El primero de ellos es el que tiene que ver con el anuncio de la decisión del presidente, porque está claro, a estas alturas creo que nadie duda de que el presidente le dará el indulto a Alberto Fujimori. ¿Qué consecuencias va a tener eso en relación a ustedes? Bueno, en primer lugar, a la relación del Frente Amplio Yo no sé qué creer de lo que dice el presidente, no, porque un día dice una cosa y en la misma entrevista parece que dijera algo completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, en relación a su actuación, en relación a la bancada fujimorista. Pero finalmente, más allá de lo que él decida, yo creo que lo que tiene que quedar clarísimo hacia la ciudadanía es que una decisión como esta no puede ser tomada en términos de un cálculo político, ¿no? Él lo que pretende, supongo, es resolver esta crisis política en la cual está su gobierno, y pretende resolverla dándole... Es un puente de plata, así es, dándole para que, ¿no?, este favor de forma ilegal, en este caso, al fujimorismo. Entonces, no configura, en primer lugar, la posibilidad de un indulto en esta situación. O sea, no es un indulto ¿Tú crees que no procede legalmente? A ver, el indulto común, que es la facultad que tiene el presidente en cualquier circunstancia, no procede porque el señor Fujimori es un condenado por delitos de lesa humanidad. El indulto humanitario, que es una posibilidad que sí le podría caber, no está determinado, porque eso tiene que determinarlo justamente una comisión médica, que determine que el señor se encuentra en una situación de humanidad. Pero igual al final es una decisión personal del presidente. El presidente tiene esa atribución. Es una decisión personal, pero está mediada por condiciones muy específicas. O sea, no se trata de una decisión personal. Ahora, los fujimoristas y los abogados dicen que en realidad, si bien en la sentencia en algún momento se habla de lesa humanidad, en el momento que ocurrieron los delitos,
no se aplicaba el concepto de lesa humanidad. Es más, que él no fue procesado por delito de lesa humanidad, sino por homicidio calificado. Es una interpretación totalmente errónea. Cuando alguien secuestra, cuando alguien asesina, cuando alguien comete homicidio, en este caso, eso es un delito contra la humanidad. Eso está en nuestro Código Penal. Ahí entra la otra discusión. Ellos dicen que no se ha acreditado la responsabilidad directa de... La sentencia es muy clara, Nicolás. Yo creo que si queremos en todo caso entrar a una discusión de ese tipo, ya no hablar del indulto. Lo que queremos hablar es de la no responsabilidad del señor Fujimori en los casos de asesinato a los estudiantes de la Cantuta. Y ese es otro tema, y mejor que nos sinceremos y seamos menos hipócritas y no hablemos de una situación humanitaria. Hablemos de que se quiere generar impunidad. Claro, de que es evidente, pese a que todo el mundo dice, separemos lo político de lo humanitario. O sea, es obvio que esto tiene un altísimo contenido político y va a tener consecuencias políticas, porque puede tender puentes hacia el fujimorismo, pero va a significar como un antes y un después en la relación con la izquierda. Digamos, ustedes han sido una oposición light hasta ahora a Pedro Pablo Kuczynski. Mira, nosotros hemos sido una oposición que se ha centrado en los temas de fondo, no en atacar ministros, no en interpelar por interpelar. Lo que hemos planteado, lo hemos hecho desde el inicio de nuestro mandato en el Congreso, es cuestionar los temas de fondo. La política económica es una de las cosas que más hemos cuestionado y mira, efectivamente, un año después, ¿dónde estamos? La política laboral del gobierno es un desastre. O sea, que tengan que morir jóvenes en un container porque la fiscalización laboral en el país es algo que se considera, se tiene que flexibilizar. Yo creo que es inaceptable también. Una última pregunta a Indira Wilca, congresista del Frente. Un tema más. ¿Ah? yo sí quisiera comentar antes de... Sí, no, pero es la última pregunta que te voy a hacer de ahí. Kenji Fujimori, candidato a la presidencia del Congreso, va a enfrentar una situación porque entiendo que si no se logra algún nivel de acuerdo, yo creo que se va a deteriorar la relación por la decisión que aparentemente van a tomar de expulsar a Patricio Donaire el día de hoy de Fuerza Popular. Pero entiendo que la idea de Kenji es promover una lista multipartidaria encabezada por él. ¿Ustedes irían en una lista que se va a enfrentar a su propio partido? No, de ninguna manera. Nosotros somos una oposición no solamente al gobierno, sino a las políticas que el propio fujimorismo está impulsando en combinación con el gobierno. Y yo creo que aquí más el tema... Pero una junta directiva donde esté parte del fujimorismo representado por Kenji, Peruanos por el Cambio, ustedes, Alianza para el Progreso, que incluso podría ganar la votación. Es que, ¿sabes qué, Nicolás? Yo creo que más Pero ustedes se mueven por eso, no como en la última elección, para que no gane Keiko, votamos por PPK. No, jamás. Nosotros tomamos decisiones en base a principios. Pero yo creo que más allá, Nicolás, del tema superficial de esta disputa que hay en el fujimorismo, yo creo que Kenji y el resto de parlamentarios del fujimorismo siguen representando el mismo proyecto político. O sea, en eso no hay ningún tipo de diferencia. Yo más bien veo a Kenji Fujimori pidiendo todo el tiempo la libertad de su padre, fundado en una supuesta inocencia. En eso yo no veo ninguna diferencia con el resto de congresistas de su bancada. Y lo que más bien sí siento que ellos están siendo víctimas de esa propia ley que han impulsado, que es esta famosa ley contra el transfugismo, entre comillas, pero que les está pasando factura, porque no tienen libertad dentro de su propia bancada para poder opinar, para poder expresarse, para poder discrepar y disentir. Ese es el problema real que está ocurriendo dentro del fujimorismo. Quiero dejar constancia, porque acá tenemos un acuerdo interno, hay un reglamento interno también acá en este programa, de que cada vez que yo me pase de la hora, porque cada media hora tengo que ir a corte, debo pagar un pollo a la brasa, pero esta vez lo va a pagar la señora Magariño, que es la productora, porque me dice que hay que seguir un ratito más. O sea que este se me descuenta, señora Magariño. Mira lo que ha dicho Luz Salgado. Escucha, por favor, Indira, lo que ha dicho Luz Salgado sobre la marcha contra el indulto. La escuché. No han hecho marcha por la corrupción de Toledo, que hasta ahora nadie lo captura. No hay marcha por Ollantumala por todos los muertos de Madre Mía. ¿Dónde están los defensores de derechos humanos? No hay marcha por toda la corrupción de la señora Nadine Heredia. Pero si se trata de sacar a Fujimori, voy a hacer mi marchita, ¿ya? Hipócritas, doble morales, digo yo. ¡Pah! ¡Qué bárbara! Bueno, a ver, Luz, con toda la experiencia que tiene en política, yo no sé qué estaría esperando en todo caso ella para convocar una marcha, si tanto le indignan esos temas. No sé, ¿está esperando que la izquierda o los sectores democráticos convoquen una marcha en la que ella participaría? Espero que no, porque la experiencia política la tiene para convocar a sus bases. Lo segundo es que creo que me parece sí insultante que ella llame hipócritas o doble moral a, por ejemplo, las familiares víctimas de la Cantuta. O sea, gente que ha luchado por lo menos 20 años en nuestro país para que se haga justicia con familiares suyos que fueron entregados sus cuerpos, Nicolás, en cajas de leche Gloria, que fueron desaparecidos y que fueron incluso incinerados. O sea, hablar de doble moral en este país es tan fácil, pero no recordar la historia de lo que pasó, yo creo que puede llegar a ser insultante con quienes realmente dieron una batalla
la justicia y por la memoria. Así que yo no solamente condeno sus declaraciones, creo que en este caso ella ha perdido las formas que suele guardar en el Congreso de la República, sino que la invoco a que recuerde cómo en los 90 se encubrió al Grupo Colina, cómo el señor Martín Rivas tenía que salir del Congreso por una escalera, escapándose por una puerta falsa, para que justamente el Congreso en su momento no lo investigue. Y que más bien hemos podido hacer que en democracia ya al señor Fujimori se le juzgara en un tribunal no sin rostro, sino un tribunal que nadie puede cuestionar de su imparcialidad, y se le condenó por delitos que están absolutamente probados, por haber desaparecido chicos que eran estudiantes de una universidad. Por haber hecho. Ahora, lo que alguna gente dice, porque. Pero hay una cosa que sí es cierta y que me hace recordar la frase de este ex congresista Treyes, el fujimorismo, cuando dijo: nosotros matamos menos. Infeliz. Bueno, a lo que se refiere. Claro, la frase es infeliz, pero lo que es cierto es que durante el gobierno de Alan García y sobre todo de Fernando Belaúnde murió muchísima más gente de la que murió durante el gobierno de Fujimori. Entonces, alguna gente del fujimorismo se pregunta, o los fujimoristas se preguntan, ¿por qué no tienen ustedes la misma serenidad, rigurosidad o digamos, severidad con Alan García o con los que fueron responsables del gobierno de Belaúnde? Cómplices justamente de que esos hechos no se investiguen son justamente la bancada fujimorista. O sea, por ejemplo, el caso del Frontón. O sea, ¿por qué no el mismo trato de autoría mediata? Yo quisiera decirte más bien que sobre el caso del Frontón me parece saludable la sentencia del TC, y más bien quisiera informar, para que tus oyentes lo sepan, que el día de ayer se ha aprobado en la Comisión de Acusaciones Constitucionales una acusación contra los miembros del TC por la sentencia del Frontón. O sea que hay congresistas ahorita, una combinación de congresistas del fujimorismo y del APRA, que han decidido denunciar a los miembros del TC en nuestro país. Estamos volviendo a los 90. ¿Por qué? Por la sentencia del Frontón. Parece que ellos no están de acuerdo con esa sentencia, y la mejor manera que han encontrado para oponerse es censurando a los miembros del TC. ¿Quién se pone entonces a que se investigue? Indira, yo sé que quieres hablar de lo de San Juan del Lurigancho, me parece. Vamos a ir a la pausa para hablar de eso, porque si no voy a tener que pagar todos los pollos a la brasa que hay en la pollería más cercana hasta la Navidad. Estamos de regreso, soy Nicolás Lúcar, esto es el 95.5 de la FM, estamos en Radio Exitosa, que se está convirtiendo en la principal y más confiable fuente de información para todos los peruanos. Estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional, y estoy viendo el diario Exitosa, que desde ayer está sacando una crónica con una entrevista exclusiva hecha a Antauro Humala. Y está bravísimo Antauro Humala, bravísimo. Ayer habló de Madre Mía, hoy día lo que se ha publicado es una parte de la entrevista donde se refiere a la muerte de Emerson Fasabi, y en particular a la de su sobrino, este chico Daniel Seifer Humala. En unos minutos van a estar con nosotros Ulises Humala y Liliana Humala para hablar de este tema espinoso, ¿no?, que está dividiendo en este momento a la familia Humala. Pero está en nuestros estudios Indira Wilca, y habíamos quedado en que no nos íbamos a despedir de esta entrevista sin hablar del tema de San Juan del Lurigancho, porque se ha hecho referencia a ustedes, ¿no? El alcalde de San Juan del Lurigancho la semana pasada se refirió, ¿no?, a la actitud de ustedes. Yo quiero aprovechar la gran audiencia que ustedes tienen, y sobre todo que dijo gente... congresistas de miércoles, dijo, ¿no? Imagínate. Bueno, no quiero comentar ese tipo de calificativos, pero sí informar a todos los que nos escuchan, y sobre todo a los vecinos y vecinas de San Juan del Lurigancho, que nosotros hemos estado trabajando desde que empezamos nuestra gestión en el Congreso para hacer que los proyectos de hospital en San Juan del Lurigancho avancen. Y entonces, ¿qué es lo que hemos podido avanzar? Justamente en una mesa de diálogo que se formó por iniciativa de los vecinos y vecinas, donde participa el Ministerio de Salud, donde participa la PCM, donde se le invitó al alcalde varias veces y donde él nunca asistió, es que se ha podido determinar que más bien hay un proyecto integral para generar infraestructura hospitalaria para San Juan de Lurigancho. Entonces, uno de esos hospitales es el hospital nivel 3, el de mayor complejidad, que tiene que ubicarse en la zona de Huáscar, que es donde está actualmente el hospital de San Juan de Lurigancho. ¿Por qué ahí? Porque es el lugar donde técnicamente es más recomendable que se construya este hospital, y donde además no se va a generar ningún tipo de impacto social. Bueno, pero el alcalde dice que ese terreno no está habilitado, que tienen dificultades legales, que hacerlo ahí demoraría años y que la gente ya no puede esperar, y que hay que hacerlo en Montenegro. Mira, no. Primero hay que informar con la verdad. Ese es el acta de la PCM, en la cual el MINSA lo que informa es que ya inició el proceso de saneamiento de los terrenos colindantes al hospital que actualmente existe en San Juan de Lurigancho, para poder ahí sumar esos terrenos y construir un gran hospital
en San Juan de Urigancho. Este proceso de saneamiento duraría por temas administrativos entre 8 y 12 meses. O sea, que no es nada del otro mundo, que no hay un proceso judicial, como dice el alcalde, de por medio, y que más bien lo que garantizaría es que el hospital se encuentre en la parte céntrica del distrito y que sea accesible para todos. Y en relación a su propuesta de un hospital en Montenegro, yo sí quisiera decir porque él dice que se haga el hospital en Montenegro, donde hay un grupo pequeño de vecinos que se opone, pero claro, que la gente... dice algo y que se le va a hacer, además, como hay campos deportivos ahí, se va a hacer alternativamente hasta más espacios deportivos para... No dice dónde se va a hacer. Y luego dice que eso no se opone a que el hospital... O sea, que se renueve y se construye un nuevo hospital en la zona donde está actualmente ubicado, que es el que ustedes dicen. Por eso digo que es bueno que el alcalde dialogue con el Ministerio de Salud en este caso, porque el Ministerio, como digo, ya definió que el Hospital General, el nivel 3, el de mayor complejidad, se haga en Huáscar, porque es la zona en la que hay una mejor ubicación. Pero sobre Montenegro, él no solamente ha dicho que se haga un hospital en el complejo, él ha dicho que el complejo no existe, que el complejo es un terreno. Y yo sí quiero mostrar que ese es el Complejo Deportivo Monteverde, que es un complejo deportivo de 28.000 metros cuadrados y el único espacio de recreación que tiene la zona alta del distrito de San Juan de Urigancho. Quienes conocen San Juan saben que Montenegro es una zona que se encuentra casi cerca a Jicamarca y que no tiene espacios para la recreación. Y ese es un espacio que los propios vecinos han podido mantener a lo largo de todos estos años y que les sirve para la recreación de los colegios, de los adultos mayores, de las familias. Entonces no puede simplemente desaparecer por un capricho. Y los vecinos lo que plantean es que si se quiere hacer un hospital en Montenegro, un hospital de mediana complejidad, porque para esta zona lo que se requiere es un hospital nivel 2, es que se haga donde está el Centro de Salud de Montenegro, que tiene también un terreno colindante que puede aumentar para justamente hacer la infraestructura necesaria. Eso es lo que han planteado todo este tiempo. ¿Cuál es resulta medio loco entender qué está pasando, porque una disputa cuando se supone que hay recursos asignados para hacer este hospital, la decisión ya está tomada y esto está detenido por esta... No está detenido por esta razón. El Ministerio de Salud recién ha tenido que retomar el proceso de saneamiento, como te digo, de los hospitales, a partir de que los vecinos han tomado la iniciativa justamente de proponer estas alternativas de dónde tienen que hacerse los hospitales. Yo creo que más bien lo que hemos tenido es una autoridad municipal, en este caso el alcalde del distrito, que no ha colaborado en esta mesa de diálogo. Y lo que recién ha hecho hace una semana es pedir sí sumarse a la mesa de diálogo. Entonces, primero hay que decirle a los vecinos del distrito de San Juan de Urigancho que el hospital no está en peligro, que afortunadamente hay una voluntad del Ministerio de Salud por avanzar con el proceso de saneamiento y por hacer, después de que el proceso de saneamiento acabe, ya un proyecto de infraestructura hospitalaria para San Juan de Urigancho. Y que no solamente es un hospital, sino que también son 3 hospitales nivel 2 que se van a construir de forma distribuida en todo San Juan de Urigancho. Entonces, esa es la realidad en relación a San Juan de Urigancho. Con eso queríamos nosotros cumplir con la ciudadanía que ha venido trabajando en estos meses para que avancen estos proyectos ahí, que no se mienta, que no se falte la verdad y que no se supediten ni se condicionen ese tipo de acciones por intereses que yo no sé cuáles serán, pero que no tienen nada que ver con criterios técnicos que solamente el Ministerio de Salud puede determinar. Ni un congresista ni un alcalde puede decidir dónde se construye un hospital. Esa decisión está en manos del Ministerio de Salud. Por supuesto que se tiene que coordinar con las autoridades, con los vecinos, se tiene que coordinar con todo aquel que sienta que es una prioridad, pero no la puede definir alguien que no tiene la competencia para hacerlo. Indira Wilca, congresista del Frente Amplio, ha estado con nosotros esta mañana. Estamos de acuerdo ahora en el sentido que todos tienen derecho a ser escuchados sobre todos los temas en Exitosa. De eso se trata acá. Muchas gracias, Indira. Muchas gracias, Nicolás.